Si eres como yo, seguramente enfadaste en la primaria a tu profesor una y otra vez con la mugrosa pregunta de ¿para qué rayos existe la H si últimamente es muda? Claro, es una pregunta lógica, si no se escucha, entonces ¿para qué la quiero escribir? Bueno, pues eso digo, a grandes rasgos la H es el remanente que nos quedó de varios sonidos que sí se pronunciaban en alguna época, pero que conforme fueron pasando los años y los siglos fueron desapareciendo y lo único que nos quedó fue la H como recuerdo de ellos. Sin embargo, para tratar de evitar que te sigas equivocando o al menos lo menos posible en el uso de la H, el día de hoy te voy a explicar las reglas del uso de esta letra. Así es, el día de hoy vamos a hablar de las 5 reglas del uso de la H y te voy a dar una aclaración extra al final. Así que vamos comenzando con la número 1 porque se escriben con H las palabras que comienzan con los prefijos hiper o hipo. Hiper significa encima de algo o sobre e hipo significa por debajo de. Estos los utilizamos, por ejemplo, con respecto a la presión arterial. Cuando alguien tiene hipertensión, significa que tiene la tensión arterial por encima de lo debido. Y cuando tiene hipotensión, significa que tiene la tensión por debajo de lo debido. También tenemos, por ejemplo, la hipodermis, que es la última de las capas de la piel. Última hablando como que la primera es la de hasta arriba, ¿no? La más superficial. Entonces la hipodermis es la que está hasta abajo, precisamente porque dermis se refiere a la piel e hipo debajo. ¡Ey! ¡No me toques! Recuerda que tengo hipersensibilidad a lo áspero. ¡Uy! Número 2. Se escriben con H las palabras que comienzan con el diptongo UE. Por ejemplo, huevo, hueso, huella, huérfano o huerto. ¡A mí me encantan los huevitos de Pascua! A ver, 1, a ver, 2. En tercer lugar, se escriben con H las palabras que comienzan con prefijos numéricos hecto de 100, hepta de 7, hexa de 6 y hemi de mitad. Por ejemplo, la palabra hectómetro significa que son 100 metros, heptasílabo significa que el verso tiene 7 sílabas, hexágono significa que es una figura de 6 lados y hemisferio significa que es una de las 2 mitades. A ver. Aquí lo importante es dedicar 20 hectáreas a la cebolla. Ya, ¿en qué usamos el resto de la tierra? Pues lo veremos después. En un cuarto lugar tenemos que se escriben con H todas las conjugaciones de los verbos que llevan la H en su forma en infinitivo. Por ejemplo, el verbo hablar, el verbo haber, el verbo hurtar, todos estos en sus conjugaciones van a mantener la H. Por ejemplo, el verbo hablar, pues yo hablo, tú hablas, él hablaba, nosotros hablaríamos, ustedes hablaran, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las conjugaciones que se nos ocurran, incluyendo sus formas no personales que serían hablando o hablado, siguen manteniendo la H. Ahora, la quinta y última regla probablemente te va a decepcionar mucho porque dice que se escriben con H todas las palabras derivadas de otras palabras que también comienzan con H. Y esto, bueno, pues sí, nos deja básicamente en las mismas. Si no sabes cuáles sean las originales con H, pues menos sus derivadas. Lo que pasa es que, como te decía al principio, la H es lo que nos quedó de otras palabras que comenzaban con otros sonidos que sí se pronunciaban originalmente, pero que ya en estos tiempos no se pronuncian y que solamente nos quedó la H como recuerdo. Por ejemplo, muchas de las palabras que antes comenzaban con F, después pasaron a pronunciarse, bueno, no pronunciarse y escribirse con H. Por ejemplo, la farina, que ahora se pronuncia harina, o facer, que ahora es hacer. Ahora, sí hay algo bien importante que decir con respecto a esta regla, y es que tiene relación con la regla número 2. Es decir, no todas las palabras que comienzan con H en sus derivados van a continuar manteniendo la H. Hay algunas excepciones y son precisamente las de las palabras que comienzan con UE. Por ejemplo, huérfano, que comienza con UE y por lo tanto lleva H inicial, puede derivar a orfanato y orfanato no va a llevar H, orfandad tampoco. Hueso, por ejemplo, comienza con UE y lleva H inicial, pero óseo u osamenta no son palabras que inicien con H. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que una de las razones por las que puede comenzar una palabra con H es que anteriormente la U y la V eran prácticamente la misma letra. Era una letra que se podía pronunciar de dos formas diferentes dependiendo de la situación. Dios, si tú veías, por ejemplo, el nombre de Raúl, sabías que no se llamaba Raúl,
se llamaba Raúl y por lo tanto lo pronunciabas como U. Sin embargo, en el caso de las palabras que comenzaban con UE, ahí sí no quedaba tan clara la situación porque podría ser, por ejemplo, hueso o podía ser beso. Entonces, para evitar esta confusión, se ponía una H inicial y esto indicaba que era la palabra con pronunciación de U. No es beso, es hueso. Pero en el momento que esta palabra se deforma a óseo, pues ya no tenemos el problema de la UE y por lo tanto ya no se puede confundir y no es necesaria la H. Y ya para terminar la aclaración que te decía, vale mencionar, no se considera una regla del uso de la H porque no pasa en todos los casos, pero muchas interjecciones van a llevar H al final. Por ejemplo, si tú quieres escribir un ¡ah! ¡Oh! En estos casos se escribe AH, OH y UH. ¿Ok? Algunas interjecciones llevan H al final. Y además la H también nos va a ayudar a distinguir palabras homófonas. Es decir, palabras que se escuchan exactamente igual a pesar de que no se escriben igual. Por ejemplo, la diferencia entre hola con H y hola sin H. Que hola con H, pues sabemos es el saludo. ¡Hola! Mientras que hola sin H, pues es una ola del mar. O, por ejemplo, el verbo hecho con H y hecho sin H. Que hecho con H es algo que ya sucedió. Esto está hecho. Mientras que hecho sin H es de echar algo en el bote de la basura o algo por el estilo. Si este material te fue de utilidad, te pido por favor que me regales un like, dejes un comentario, te suscribas, le des a la campanita, lo que tú quieras. No es forzoso, digo, si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer, no pasa nada. Pero digo, si te gustó el material, esto ayuda a que la comunidad crezca. Así que de mi parte eso es todo el día de hoy. Soy Fernando Castro, te mando muchas bendiciones y nos estamos viendo próximamente con más información.